Querido lector, permíteme hablarte como si estuviéramos sentados frente a frente, compartiendo un fuego interior que a veces quema por su intensidad, pero también calienta cuando sabemos escucharlo. Hay momentos en la vida en que sentimos que todo se desmorona, lo que pensábamos que era seguro, lo que creíamos controlar, lo que tanto nos costó construir. Y en esa desestabilización aparece una pregunta crucial: ¿y si el control no era la respuesta, sino parte del problema? Soltar el control no es una renuncia. No es resignación ni derrota. Es una transmutación. Una entrega consciente a un proceso más profundo, guiado por la sabiduría del alma y no por la rigidez del ego. En este recorrido, te acompañaré como lo haría un viejo amigo del alma, compartiendo lo que aprendí sobre los paisajes interiores y las fuerzas que nos habitan. Porque cuando dejas de resistirte, algo en ti comienza a despertar. 1. La ilusión del control. La necesidad de controlar es uno de los impulsos más profundos del ego. El ego teme lo imprevisible porque se alimenta de lo conocido. Quiere protegernos, y en su intento por hacerlo, se aferra a lo que puede predecir, calcular, dominar. Sin embargo, la vida es un flujo orgánico, una sinfonía que no se deja dirigir por nuestras pequeñas voluntades. He observado que cuando el ser humano se aferra demasiado al control, comienza a alejarse de su propio centro. Porque el control no brota del alma, sino del miedo. Y el miedo crea rigidez, ansiedad, y una sensación constante de insatisfacción. Nos volvemos prisioneros de nuestras propias exigencias. Soltar el control, entonces, es un acto de liberación profunda. Es un reconocimiento de que hay una inteligencia más grande operando en nuestro interior y en el mundo, una inteligencia que no siempre entendemos, pero que podemos aprender a confiar. 2. La resistencia como forma de negación. La resistencia aparece cuando algo dentro de nosotros teme mirar de frente lo que la vida quiere mostrarnos. Cada vez que nos resistimos a una emoción, a un cambio, a una pérdida o a una verdad incómoda, estamos negando una parte de nuestra experiencia humana. Y negar lo que sentimos, aunque parezca una estrategia de defensa, es una forma de alejarnos de nuestra totalidad. He acompañado a muchas personas que han construido vidas enteras evitando ciertos dolores. Pero esas heridas no desaparecen. Permanecen en el cuerpo, en los sueños, en los síntomas. Y es solo cuando dejan de resistirse, cuando finalmente se permiten sentir y aceptar, que comienza el verdadero proceso de sanación. Soltar no es debilidad. Es tener el valor de mirar adentro y decir: estoy listo para ver lo que he evitado. Es abrir la puerta a lo inconsciente y permitir que su mensaje llegue hasta la conciencia. 3. Soltar es un arte interior. Soltar el control no se enseña en los libros de estrategias. Es un arte que se cultiva en el corazón de la experiencia. Requiere presencia, sensibilidad y una actitud contemplativa. El arte de soltar implica observar nuestros pensamientos sin identificarnos con ellos, permitir que las emociones fluyan sin censura, y confiar en que no necesitamos saberlo todo para dar el siguiente paso. Este arte nos pide rendirnos, no ante la derrota, sino ante lo sagrado. Nos pide que nos bajemos del pedestal del yo que todo lo sabe para convertirnos en aprendices de la vida. Soltar es permitir que lo que ya cumplió su ciclo se vaya, como las hojas en otoño, para que algo nuevo pueda nacer en su lugar. No hay belleza más profunda que la de un alma que ha aprendido a soltar con amor. 4. El encuentro con la sombra. Cada vez que soltamos el control, nos acercamos a una zona interna que ha sido reprimida, la sombra. La sombra es todo aquello que no quisimos ser, lo que fue juzgado, lo que nos duele mirar. Cuando dejamos de resistirnos, ella emerge. Puede aparecer como ansiedad, tristeza, enojo o una sensación de vacío. Pero su presencia no es una amenaza. Es una invitación. La sombra contiene energía vital atrapada. Si la rechazamos, esa energía se vuelve contra nosotros. Pero si la integramos, se convierte en poder creador. Soltar el control es darle la bienvenida a la sombra para dialogar con ella, para preguntarle: ¿qué necesitas que vea? ¿Qué parte de mí está esperando ser reconocida? Allí donde está tu mayor resistencia, está también tu mayor posibilidad de transformación. 5. El inconsciente como guía silenciosa. Cuando dejamos de controlar, ocurre algo misterioso, casi imperceptible al principio. Comenzamos a oír una voz que siempre estuvo ahí, pero que habíamos silenciado con el ruido de nuestras urgencias. Esa voz no habla en palabras lógicas. Habla en símbolos, en sueños, en presentimientos. Es la voz del inconsciente. Yo he dedicado mi vida a escuchar esa voz. A estudiar cómo se manifiesta, cómo guía, cómo revela lo que el yo consciente ignora.
El inconsciente no es un depósito caótico de traumas, como muchos piensan. Es un campo fértil donde mora el alma en su forma más pura. Allí habita el arquetipo del sanador, del sabio, del niño eterno. Allí están nuestros dones olvidados y también nuestras heridas más profundas. Cuando uno suelta el control, le permite al inconsciente subir a la superficie. Lo vemos en los sueños que comienzan a tener más intensidad. En las casualidades llenas de sentido. En emociones que antes reprimíamos y que ahora buscan espacio para expresarse. Es entonces cuando descubrimos que no estamos tan perdidos como creíamos. Que hay una brújula dentro de nosotros. Una sabiduría que no necesita gritar porque nunca se ha ido. Soltar el control es permitir que esa guía silenciosa nos lleve de regreso a casa, al lugar donde el alma reconoce su verdadero camino. 6. La sabiduría de los ciclos. Todo en la naturaleza respira en ciclos. Hay un tiempo para nacer, otro para crecer, otro para morir, y otro para renacer. Pero el ego, presionado por la cultura de la productividad, por el miedo al vacío y por la necesidad de certezas, lucha contra esos ciclos. Quiere cosechar todo el año. Quiere primavera sin invierno, fruto sin semilla, éxito sin transformación. He visto cómo el alma enferma cuando se le niega el derecho a transitar sus estaciones. He visto lo que ocurre cuando nos negamos a cerrar un ciclo, a soltar una relación, a dejar una identidad que ya no nos contiene. Nos quedamos estancados, repitiendo viejas formas, incapaces de crear algo nuevo. Nos volvemos fantasmas en nuestra propia vida. Soltar el control es también respetar los ciclos. Entender que hay una inteligencia más grande que organiza los procesos del alma. Que no podemos forzar el verano cuando es tiempo de recogimiento. Que no podemos iluminar lo que aún necesita madurar en la sombra. Y sobre todo, que lo que parece pérdida muchas veces es preparación. El alma no se apresura. Cada estación tiene su porqué. Cada caída de hojas es necesaria para que el árbol no colapse bajo el peso de lo viejo. 7. El ego y su temor a morir. Soltar el control es, en gran parte, una batalla con el ego. Porque el ego es esa parte de nosotros que ha construido una identidad con mucho esfuerzo. Yo soy esto, yo valgo por esto, yo controlo esto. El ego necesita definir y etiquetar todo para sentirse seguro. No soporta la incertidumbre porque en ella se disuelve. Y sin embargo, no podemos evolucionar sin permitir que ciertas partes del ego mueran. Es un proceso doloroso, lo sé. Requiere atravesar momentos donde sentimos que no somos nadie. Que lo que éramos ya no sirve, pero lo nuevo aún no ha llegado. Ese limbo es el espacio fértil del alma. Es el momento de la alquimia interna. Soltar el control, desde esta perspectiva, es permitir esa pequeña muerte. No para desaparecer, sino para renacer en una forma más íntegra, más honesta, más libre. El ego no desaparece, y no debe desaparecer, pero si necesita ocupar un lugar diferente, no como amo, sino como servidor del alma. Cuando dejas de resistirte a esa muerte simbólica, nace en ti una nueva posibilidad de vida. 8. El arquetipo del sabio interior. Dentro de cada persona vive un arquetipo que pocas veces se deja ver cuando estamos aferrados al control, el sabio interior. Este no es un personaje fantasioso, sino una dimensión real de la psique. El sabio observa en silencio, con profunda compasión. No se deja arrastrar por el caos emocional, pero tampoco se separa de él. Simplemente lo ve, lo comprende, y espera el momento justo para hablar. Cuando uno vive desde el control, el sabio interior queda eclipsado por voces más ruidosas, la del miedo, la del deber, la del juicio. Pero cuando se suelta el control, cuando se acepta no saber, el sabio aparece. A veces, en una intuición súbita. Otras, en una certeza que no se puede explicar con palabras. Es una presencia tranquila, sin necesidad de imponerse. Porque el verdadero saber no grita. Este sabio ha estado contigo desde el inicio. Lo que pasa es que no lo necesitabas mientras te sentías en control. Pero cuando todo se tambalea, cuando ya no haya que aferrarse, entonces lo escuchas. Y descubres que ha estado allí todo el tiempo, esperando pacientemente que te rindas a su guía. 9. El amor como fuerza de rendición. El amor es la fuerza más grande de transformación que existe. Pero no hablo del amor romántico ni del afecto superficial. Hablo del amor que acepta lo que es. El que ve nuestras heridas sin querer cambiarlas a la fuerza. El que permanece incluso cuando todo alrededor se desmorona. Muchos intentan controlar porque, en el fondo, no creen merecer ese amor. Piensan que si no son perfectos,
Si no cumplen con ciertas expectativas, serán rechazados. Y entonces, viven forzándose, exigiéndose, sometiéndose. Pero eso no es amor. Es miedo disfrazado de mérito. Soltar el control es un acto de amor hacia uno mismo. Es decirse, no tengo que saber todo. No tengo que ser fuerte todo el tiempo. Puedo descansar. Y cuando uno hace eso, el alma se abre. Comienza a recibir. No desde la necesidad, sino desde la dignidad. El amor verdadero no necesita controlar. Sabe que lo esencial no se pierde cuando uno suelta. Al contrario, lo esencial se revela. 10. La transformación a través del dolor. He visto con mis propios ojos cómo el alma se revela en medio del dolor. No porque el sufrimiento sea noble en sí mismo, sino porque nos despierta de una forma que la comodidad no puede. Cuando el control falla, cuando las estructuras caen, cuando todo lo que dábamos por seguro se desvanece, quedamos desnudos. Y en esa desnudez, el alma habla. El dolor que sentimos al soltar el control no es castigo. Es parto. Es el proceso inevitable de dejar atrás una forma vieja de ser para encarnar una más amplia. Y como todo nacimiento, duele. Pero también purifica. He acompañado a muchas personas que decían, no puedo más. Y, sin embargo, pudieron. Porque en ese momento en que creen caer al vacío, descubren que no caen, sino que se abren. Que no se rompen, sino que se transforman. Soltar el control duele. Pero ese dolor, cuando se atraviesa con consciencia, es un fuego que no quema, es un fuego que alumbra. 11. La sincronicidad como lenguaje del alma. Cuando dejamos de forzar, empezamos a notar los pequeños milagros de la vida. A eso lo llamé sincronicidad, la aparición de coincidencias cargadas de sentido. No son casualidades, ni producto del azar. Son mensajes del alma, señales del inconsciente que se manifiestan en el mundo externo para confirmar que estamos alineados con algo más profundo. He escuchado cientos de relatos de personas que, al soltar una situación, recibieron una llamada, una oportunidad, un sueño que parecía llegar en el momento exacto. Y no es magia en el sentido banal de la palabra. Es una resonancia entre el mundo interno y el externo. La sincronicidad no se busca. Ocurre cuando uno se rinde. Cuando dejamos de imponer y nos volvemos receptivos. Es el lenguaje de la confianza. Cuando empiezas a vivir desde ahí, ya no necesitas pruebas racionales de que estás en el camino correcto. Tu vida se convierte en un diálogo con lo invisible. 12. El perdón a uno mismo. A veces no soltamos porque hay una culpa vieja, una deuda interna, una voz que repite, tú no mereces soltar. Tú no mereces descansar. Esa voz fue sembrada, muchas veces, en la infancia. Nos enseñaron a asociar valor con sacrificio, dignidad con sufrimiento. Pero el alma no funciona así. El alma no castiga. Solo quiere que seas tú mismo, sin máscaras ni condenas. Para soltar, debes perdonarte. Y perdonarse no significa justificar todo, sino mirarse con ternura. Reconocer que hiciste lo que pudiste, con la consciencia que tenías. Ese perdón no es un acto racional. Es un abrazo interno. Es decir, ya no necesito seguir cargando con esto. Y cuando lo haces, la energía que estaba atrapada en la culpa comienza a liberarse. Vuelves a respirar. Perdonarte es darte permiso para soltar. 13. La fe como ancla interior. Hay momentos en que nada parece tener sentido. Todo se tambalea. Y allí, cuando el ego no puede más, aparece la fe. No una fe impuesta por dogmas, sino una fe vivida. Es la certeza silenciosa de que, aunque no lo entiendas ahora, estás siendo llevado a donde necesitas estar. La fe no te promete certezas, pero te da algo más valioso, una raíz. Una conexión con algo más grande que tú. Una confianza radical en que puedes vivir sin controlar, sin saber, sin prever cada paso. He aprendido que la fe crece en el vacío. Que florece cuando no queda otra cosa. Y que cuando se instala en el alma, ya no necesitas dominar la vida. Te conviertes en un canal por donde la vida fluye. Soltar el control es también un acto de fe, en ti, en la vida, en el alma. 14. Vivir desde la presencia. Controlamos porque vivimos en el futuro. Porque tememos lo que vendrá. Pero la vida solo ocurre aquí, ahora. Todo lo real, todo lo que transforma, está en el presente. Y cuando logramos habitarlo, el control pierde sentido. Porque en el presente, no necesitas saberlo todo. Solo necesitas estar.
La presencia es un estado sagrado. No se compra ni se estudia. Se cultiva con silencio, con escucha, con atención. Y en ese estado, te das cuenta de que puedes vivir sin anticiparte, sin manipular, sin defenderte. Estar presente es soltar. Es dejar de hacer guerra con lo que es. Es aceptar la vida tal como llega, y desde ahí, responder con verdad. 15. La libertad de ser. Y finalmente, querido lector, cuando sueltas el control, descubres lo que quizás nunca habías permitido, la libertad de ser tú. Sin roles forzados. Sin necesidad de encajar. Sin miedo a decepcionar. Ser tú, con tu luz y tu sombra, con tus dudas y tu fe, con tus caídas y tus vuelos. La libertad no está en tener el control. Está en no necesitarlo. En confiar en que la vida, cuando se vive desde el alma, se convierte en una danza. A veces suave, a veces tormentosa, pero siempre auténtica. Soltar el control es el mayor acto de libertad interior. Porque solo el que suelta, vuela. Y ahora, si has llegado hasta aquí, tal vez algo dentro de ti ya ha comenzado a rendirse. No como un acto de debilidad, sino como un gesto sagrado. Porque rendirse, en el sentido más profundo, no es caer, es confiar. ¿Y qué ocurre cuando dejas de resistirte? Ocurre que el alma, por fin, encuentra espacio para hablar. Ocurre que la vida deja de ser una batalla y se convierte en un diálogo. Ocurre que ya no necesitas tener todas las respuestas, porque empiezas a habitar las preguntas. Yo aprendí que el alma no se revela en el control, sino en el permiso. El permiso de sentir. El permiso de no saber. El permiso de transformarte sin entenderlo todo. La verdadera libertad no se logra al dominar la vida, sino al entregarse a ella. Tal vez el momento más importante de tu camino no será cuando logres algo grandioso, sino cuando sueltes. Cuando digas, desde lo más hondo, estoy listo para dejar de luchar contra lo que es. Ahí comienza la verdadera alquimia. Porque cuando dejas de resistirte, lo que te parecía caos se convierte en orden profundo. Lo que dolía, empieza a enseñar. Y lo que temías perder, tal vez nunca fue realmente tuyo. Y entonces, algo en ti, por fin, descansa. Gracias por escucharme. Y recuerda, el alma sabe. Siempre supo. Solo espera, que la escuches.